Dios. Ok. ¿Y tu canción? ¿Quién había puesto temprano? Jálale las orejas. ¿Quién puso? ¿Quién te puso? Claudia, jálale las orejas. No sé, ni siquiera sé por Eh, qué. ya vamos regresando a la segunda hora. Ya me acaban de jalar las orejas. Alguien había puesto en la primera hora. Puso, jálale las orejas, Claudia. Pero no sé quién fue que mandó a Claudia a jalarme las orejas. Si está aquí la persona que le dijo a Claudia que me jalara las orejas, que diga yo. Si es que ya ingresó. Eh, Rox. Rox. Jacqueline Díaz, hola. Hola. Hola, Estefanía. Rubén, ¿cómo estás? Infinitas bendiciones también para ti. Vamos regresando. No sé quién fue que le dijo a Claudia que me jale las orejas, porque acaba de hacerlo. Hola, Aru, dice Quique. Hola, Quique. Otra vez por aquí. Me acaban de jalar las orejas para que no les cuente más nada. No, mentira. No, no, no. Levantas falsos. No, me acaban de decir. ¿Cómo ha sido tu frase? Que les estoy complicando más la cabeza, que Muy estoy técnico, muy muy rápido, muy... técnico. Y muy rápido, dice. Y que no van a entenderme. Oh, por Dios, ¿cómo hago para explicarme? ¿De dónde me saco el idioma con el que sí puede explicar? Despacito, como dice la A canción. Jael, Jackie, tú le dijiste a Claudia que me jale las orejas, me ponen yo. Tú fuiste. Pues me acaba de jalar las orejas, me ha dicho eso. No, no, no fuiste tú. Me ponen no. Alguien le dijo, alguien había puesto aquí, Claudia, jálale las orejas. Ah, le dice lento, que vaya más lento. Anabel, ¿fuiste tú quien le dijo que me jale las orejas? Sí. Max, ¿estás entendiendo? Es que dice que estoy siendo demasiado técnico, que yo no creo que esté siendo demasiado técnico, A ver. pero como muy técnico también me pone Jackie, de verdad. Que estoy entrando demasiado en el asunto de las dimensiones y explicando cómo una se fue, la otra vino, cómo volvieron y que no todos, bueno, es cierto, mucha gente está entrando por primera vez a ver mi en vivo y podría quedarse diciendo de qué está hablando, pero a mi favor, lo único que puedo decir es que cómo explico algo que sé de una manera y lo cambio, que lo hago más suave, es que no sé cómo hacerlo. Si no, en todo caso, lo tendremos que explicar muchas veces hasta que se entienda. Es que no sé cómo llegar a hacer una explicación que le sea más digerible. Digerible sería la palabra, ¿no es cierto? ¿Tú estás ya leyendo lo que están poniendo? De todo, de todo. Como fluya, me ponen que como fluya, me están diciendo que estoy siendo muy técnico y de verdad que no estoy siendo técnico. Además, yo no soy muy técnico, estoy dando una información de lo que conozco y hablo de lo que sé, nada más. Eh, que se entienda. Si no se entiende, por favor, pregunten, ¿sí? Porque de repente con las preguntas se pueden aclarar cosas que no han quedado claras. La mirada de Claudia me quiere matar. Solo no corras. Yo creo que me acaban de preguntar si muchos estuvieron allí. Yo creo que eso lo saben ustedes. Yo no les puedo decir dónde estuvieron y dónde no estuvieron. Como no les puedo decir a qué grupo, ¿cómo le hemos llamado? No son manadas, sino hace un rato dijimos, Linaje. no era linajes, no eran manadas, era tribu. Ahí está, gracias, Janina. ¿A qué tribu pertenecieron o no? Lo que les estoy tratando de explicar es que hubo muchas nuevas generaciones, nuevas civilizaciones y nuevos espacios. Algunos pudieron haber vivido en esa etapa y nos pudimos conocer de esa etapa, algunos no, y pudimos habernos conocido de otras etapas. Yo ya les he explicado, ya les he contado que he tenido ya algunas vidas, aquí le llaman vidas, para mí es una sola, pero con formas diferentes, procesos, y que en cada proceso pues he tenido que pasarlas
Una vez me pusieron aquí, o sea que al lugar que vas, lugar que se destruye. Y no, no es que sea así tampoco, no sean malos, no se pasen. Pero justamente estuve en algunos lugares, en realidad en dos lugares que llegaron a esa destrucción. Y bueno, y luego me quedé en un tercero que no es que destruyeron el lugar, me destruyeron a mí dentro del lugar, pero no el lugar. Y por eso tengo los conocimientos que estoy contando y tal vez por eso es que estoy aquí contándolo y con todo el recuerdo, justamente porque sé lo que es que vivir algo así. Porque cada vivencia te marca de cierta forma. Y no es que uno se culpe, pero sí llevas esa marca y sabes que eso no puedes permitir que se vuelva a repetir. Es sí o sí no vuelve a darse. Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál era mi estatura en Ivy? Todos los seres en Ivy que teníamos alrededor de 4 o 5, a veces 6 metros, depende de cada uno. Éramos muy altos, estoy haciendo una comparación a lo que es aquí. En realidad no nos medíamos, pero si lo veo en comparación, sí. El promedio eran 4 metros, aproximadamente a lo que serían los seres humanos. Todos de cabellos muy largos en todo el cuerpo. No es que éramos, no es que teníamos, la vez pasada te decía, ¿no? Era como un lobo, pero no era un lobo porque tenía un aspecto medio felino. Y si busco un parecido del rostro, de la forma del rostro, era más parecido a un zorrito, pero no era un zorrito. ¿Te acuerdas que te decía, no tengo una comparación exacta para poderlo definir? Pero Ponen sí, huevos. pero poníamos huevos, exactamente. Era como que, espérate de qué me estás hablando. Pero es que era otra cosa, era otra civilización, otra forma de ser. Miles de años vivíamos. Eh, como Chewbacca. Me hace pensar en muchas leyendas místicas sobre los dragones. A pesar de que los dragones tienen muchas formas diferentes. No, según porque te culturas. diré, sí supimos quiénes eran nuestros atacantes y eran más como los dragones. Por eso es que quiero llegar a un punto Pero determinado, ¿no? hay leyendas místicas, sobre todo de Oriente Ujú. y de Medio Oriente, que hablan sobre seres como los dragones, pero no los dragones que han recreado en Occidente como grandes lagartos, sino otras formas más peludas, más Yo grandes. los Y en atacantes que aquel, tuvimos en aquella época sí los pude visualizar, los pude ver. Y su forma eran grandes, eran muy grandes también, eran alados, por eso les puedo hacer parecido más a los dragones de los que hablan, no acá, que el rey de acá, que el dragón de allá y que esas cosas. Em, pero eran toscos, no eran algo parecido a un cocodrilo, que son largos, no, nada que ver, eran más bien como si fueran de piedra, toscos de piedra, y no eran verdes como un sapo, eran grises, grisáceos, pero como si fueran todo su cuerpo, todo de piedra. ya, pero por eso te Era digo, otra forma. las, la información sobre leyendas occidentales difieren mucho de las leyendas de Oriente. Las de Oriente tienen una cosmovisión muy diferente y hablan de seres ancestrales con capacidades mágicas y espirituales de otro nivel. Claro, aquí el detalle está en que yo no puedo dar fe de lo que digan las leyendas de ninguna parte, mucho menos de leyendas del planeta Tierra, porque no las sé, no, ni siquiera las conozco. Tendría que ponerme a ver y buscarle y entonces estaría un poco, ¿cómo se llama este juego buscando deducciones, ¿no? Haciendo comparaciones para cómo sería, estos son los de acá. Y es algo que yo no hago, que no Bueno, busco pues hacer, ¿no? a los simples mortales que nos queda Yo también soy hoy un simple mortal, ¿qué te pasa? un poco deducir y tratar de entender. En realidad, yo creo que más que deducir, buscando lo que hay aquí y tratar de entender, creo que debemos hacernos un poquito caso a nuestras imágenes, a nuestros recuerdos también. Yo creo que yo no creo, no, yo sé
que en este momento de la historia, en este planeta, en esta era que estamos viviendo, idioma. Sé que no todos, pero la gran mayoría de seres que estamos aquí estamos para hacer un cambio, porque ya vivimos una etapa que no debió ser como fue. Ahora, ¿de dónde viene cada uno? Eso cada uno lo va a evaluar y lo sabrá. Hay muchos que sienten que pertenecen, no sé, a Lira. Podría ser, porque dentro de mi historia también te puedo contar algo que tiene que ver con Lira. Hay quienes dicen que pertenecen a las Pléyades. Podría ser. Estamos hablando de zonas donde no existe un planeta en sí del que se pueda hablar, pero sí existen pasos frecuenciales a otro plano donde sí hay los planetas de los que estoy hablando. Entonces, claro, si no te hablo de frecuencias desde un principio de planos, no te puedo explicar cómo llegas a los planetas que sí están en las Pléyades, pero no son visibles porque tienes que pasar por una zona determinada para poder atravesar una frecuencia y pasar al plano donde sí hay planetas. Entonces sí es complicado, pero y entiendo perfectamente que no todos lo entiendan, pero si tanto les interesa o les gusta el tema, léanlo, y si no, tómenlo pues como un cuento o una historia así fantasiosa y ya está, ¿no? No, yo no quiero complicarle la existencia a nadie, pero ya me cuesta bastante a mí, me la estoy complicando yo tratando de simplificar algo que no es simple. ¿Qué quieres que haga? Hago lo que puedo, por favor. Pido perdón si no se entiende. Mientras llegues al punto. Por aquí me preguntaron qué comíamos. En Ivy comíamos, no son las mismas de acá, pero comíamos frutas. Éramos una especie de animal tipo lobo peludo, lobo zorro vegetariano, exactamente. Nos alimentábamos de frutas. ¿Y qué ponía frutos? Frutos donde incluyo lo que llamarían aquí flores. Pero esa era la forma de vida. No te vayas del tema. Sí, pero es otro tema. En los lunes lunáticos yo hablo todas las preguntas y respondo todas las preguntas que tenga que ver. Hoy, como es viernes de verdades, toco un tema específico y las preguntas tienen que ver con ese tema. Si me hacen preguntas del tema, las respondo. Si no, sigo mi historia. Ok, no sé si se ha entendido hasta aquí. Espero que sí. Ya dije y he hablado mucho de eso, y hay muchos videos aquí dentro de la página colgados en los que hablo de las diferentes dimensiones. También he hablado del reset. He escrito un libro, repito, que se llama Reset primer libro, porque son varios, porque es una historia larga, complicada, que hay que ir desmenuzando para que se pueda entender. Y todavía en este libro no está esta primera etapa, porque no empiezo el libro, como ya dije hace un rato, en el principio de los principios. Lo empiezo en la mitad del meollo del cuento. De aquí voy retrocediendo para el segundo y retrocedo más y así. Pero como había ofrecido tocar el tema de lo que llaman las guerras, voy a decir para que no me corten, de Orión, estoy tocando el tema de cómo inicia todo, porque he visto que hay muchos que hablan de estas guerras, pero nadie sabe cómo iniciaron. Entonces no entiendo. ¿Cómo puedes hablar de algo que no sabes cómo inició? Obviamente tienes que saber cómo inició, sino cómo das fe de un suceso que vino de dónde, cuándo empezó, que dónde empezó. Me parece absurdo no saber el inicio si sabes del tema. O es que no sabes realmente del tema, o te contaron una parte del tema y no la anterior. O naciste después en una zona, por ejemplo, en uno de los planetas a los que tienes acceso por las Pléyades, por llamarlo, y solamente sabes lo que viene de ahí al hoy, y no por qué llegaste ahí ni cómo llegaste ahí. Son posibilidades, pero ya es cuestión de que los que saben de este tema, porque sí hay gente que sabe de estos temas, pero repito, desde un punto hasta hoy, analicen, porque desde el punto anterior no saben. Sí, ¿qué pasó? ¿Te estás riendo de alguna pregunta o alguna cosa? O me están diciendo, ya, deja de hablar y sigue. ¿Qué? ¿Cuánto duraba el huevo para nacer? Que la curiosidad es insondable. De 2 a 3 años humanos. Para nosotros era muy poquito, pues en realidad, porque éramos seres que vivíamos miles de años. De 2 a 3 años humanos.
no habíamos muchos, poníamos huevos, pero no todos los huevos se daban, ¿no? Eclosionar. Esa es la palabra. Okay. Bueno, supuestamente esta segunda parte de Viernes de Verdades siempre es para verdades, digo para respuestas de las verdades, pero yo les voy a pedir que me dejen unos minutos para poder llegar al punto de lo que estamos hablando desde un principio, Orión. Y todavía no existe. Entonces, nos hemos quedado en que hubo un primer gran reset, después de una primera gran destrucción donde no quedó absolutamente nada. Luego se dio una nueva creación que fue la inmediata salida de este achicamiento general en que todo desapareció, pero no desapareció porque simplemente se unificó en una misma conciencia todo, que volvió simplemente a abrirse y volvió a expandirse todo y a hacerse todo. Big Bang me pones... No, lo que pasa es que el Big Bang se entiende como el principio de todo. Y no, esto no es un principio de nada, es principio después de un reset. No, pues pero es para que sea un principio, después de un Está reset, pausado. tendría que haber desaparecido todo. ¿Qué? Está pausado, se está pausando. Pero no estoy pausado ahorita, ¿no? Pero estoy Ya. grabando aparte. Es que ya son 2 o 3 semanas seguidas que no me graba TikTok el completo de lo que hago, entonces me lo estoy grabando aparte para poderlo subir completo después. Lo que plantea el Big Bang es una teoría, Ya, una deducción, como la que has estado mencionando, ya. de que en algún momento lo más que se puede visualizar con la ciencia Ujú. es de ese momento en que todo estaba tan concentrado que como punto de partida comienza a expandirse. Nadie en la ciencia puede ni siquiera deducir teóricamente que hubo antes. Por Ah. eso lo consideran el primer punto de partida que puede percibir la ciencia. Pero no se Ya, dice más, es una teoría. ya. Ahora, si yo te dijera y le dijera a la ciencia, y me llevan de loco, claro, que esta expansión es permanente, que en este caso hubo ¿cómo se le llama el contrario de expansión? En lugar de hacer así, hace así. Inclusión, no. ¿Implosión? No. Bueno, hubo un contracción, ya, hubo un algo así, pero con las mismas volvió a abrir porque es creación todo. Sin embargo, esta expansión, si la queremos comparar con lo que se habla, con lo que la ciencia habla, en esta zona que conocemos sigue abriéndose así, y sin embargo, para abrir una nueva zona, digamos en este punto, hace de nuevo, y siguen abriéndose otras y otras. Siempre hay este inicio, pero del inicio, de lo que ya hay, no es de la nada. A Es eso una voy. teoría de un pedazo de tiempo. No, Ok. nada Ya, más. está bien, yo no voy a discutir Y es mucho una por aquí. deducción por observación. Como ramificaciones, es que el todo es un todo que sigue creciendo hacia todos sus lados y sigue avanzando. Eso es así. Bueno, sigamos. Orión. Orión. No es que se transforma, no. Pero claro, cada zona nueva es diferente. Por ahí podríamos ver una transformación, que voy leyendo cosas que me van apareciendo. Después de este primer reset, en que todo desapareció simplemente, no quedaron conciencias individuales, pero igual estaba todo, el todo, y volvió a abrirse, vino el nacimiento de Aivik. Aivik experimentó este desastre, que fue el segundo reset, el que se puede hablar. Sin embargo, fue para nosotros como entidades energéticas individuales el primer gran reset, porque no existe un ser individual que tenga un recuerdo del anterior. Como entidades individuales que existimos en aquel tiempo, supimos del desastre que se dio, porque al destruirse Aivik, esto hizo esta fuerza de la que he hablado muchas veces, como cuando echas una piedrita en el agua y se hace como un campo Ondas. que se abre en ondas, exactamente. Y al principio creo que cuando empecé a hablarles les dije claramente que Aivik estaba ubicado exactamente donde hoy está ubicado el planeta Tierra.
es en el que estamos parados. Porque el punto de la zona del plano en el que está el planeta Tierra, el punto exacto que tiene que ver con la frecuencia de vibración del planeta Tierra y de los otros planos, el punto exacto de la tercera dimensión es como una especie de lugar de convergencia de otros planos y de encuentro dimensional. Entonces, al llegar a caer la piedrita en ese punto exacto, se abre de tal forma una espiral que se lleva todo. Eso es lo que sucedió con Aivik. Aquello que no estaba en esa espiral y en ese todo podría haber evitado el daño, pero todo lo demás no. Y esa es mi preocupación hoy aquí en este planeta, porque este planeta está ubicado en el mismo punto. Si en este planeta se diera un desastre, se llevaría todo. Y de eso hablo siempre, pero no sé si lo he explicado de esta manera. Ahora sí, continúo con lo que me quedé hace un rato. Después de lo sucedido en Aivik, como ya dije, las conciencias individuales que quedamos a espera de un nuevo nacimiento, de una onceava nueva. Y ahí es cuando tú dices también que estoy hablando demasiado complicado, pero ya he hablado de las dimensiones. Quienes puedan seguirme me siguen, quienes no puedan seguirme preguntan, quienes no puedan seguirme lean reset. Solo con un subtítulo, el punto de origen, el nacimiento nacimiento de las energías, ¿no? De las conciencias individuales, la onceava. Sí, claro que somos eternos, al menos si no se da un reset completo somos eternos. Si se diera un reset completo, no lo garantizo. El todo en sí como conciencia total, a lo que llamamos la fuente, lo que llamamos el Padre, es eterno, sí. Pero las conciencias individuales dependemos también de la capacidad que tenemos de sostener nuestra vida como conciencias individuales. Entonces ya nuestra eternidad como conciencia individual dejaría de ser si destruimos nuestra vida, nuestra posibilidad de vida. O si decidimos directamente avanzar en el daño y nos vamos a la novena dimensión. Cuando volvió a darse esta creación después del primer gran reset, ya les dije, volvió a escapar esta entidad de la novena dimensión y es quien causó todo este lío en Ivy, pero no solo, fue con el grupo de seres de los que he hablado hace un rato, que parecían como si fueran de roca y que tenían alas y era lo más parecido a dragones. Una civilización más llevada a lo negativo, como nosotros éramos una civilización demasiado positiva, digamos, no nada de guerras, ellos eran una civilización, ya mencioné la palabra que no debo, más guerrera, y fueron utilizados. También les he explicado que donde se acercaba esa energía mini planeta, o como quieran llamarlo, para mí el pulpo de los tentáculos, donde se acercaba esa energía, la zona donde él se acercaba, los seres a los que él se acercaba, enseguida entraban en esa sensación negativa, porque él envolvía todo lo cercano con su negatividad, porque él era un ente de la novena dimensión negativa. A la hora en que se destruye Aivik y nos vamos muchos, otra vez vuelve a abrirse todo, porque ese fue un gran reset, no total, pero casi. Pero al no ser total, hubo zonas que quedaron después de atravesar las frecuencias, planos que quedaron todavía no completos, pero quedaron donde quedaron algunos grupos, algunas civilizaciones. Y estas zonas de frecuencia, una vez que se recreó todo, que volvió a crearse todo, no desaparecieron, siguieron en sus espacios. Y los planetas
Gavión, lo acabo de mencionar hace un momento, entre otros, porque otros se fueron creando en esos espacios paralelos, siguieron existiendo. Luego esta raza, que inicialmente tuvo una forma determinada, siguió existiendo en Gavión, ya con una forma no exacta, pero muy parecida. Si hoy lo miramos, lo definimos, porque a la hora en que vuelve a nacer una tercera dimensión y vuelven a nacer los espacios, ya no vuelve a nacer un Aivik. Pero en el punto donde estaba Aivik nace, en aquel momento todavía simplemente una bola de fuego que se convirtió en lo que hoy es el planeta Tierra. Gavión, el nuevo Aivik, como le llaman algunos, quedó en el plano donde ya habían podido salir, el plano cruzando una frecuencia, y si lo ubico para tratar de encontrar dónde estaría ubicado, tendría que decir que pertenece a no a Orión, sino a Lira, porque acá se utilizan muchos nombres de muchos espacios, se les pone nombres. Y yo volví a nacer en esa segunda vuelta dimensional en un planeta que no quedaba aquí, cercano a la Tierra, no fue en la Tierra, fue en otro punto, en el que hoy sé que se llama, la zona se llama hablando de, ¿cómo se llaman? Estrellas, constelaciones. Constelaciones, sería la del Canis, Canis mayor, Canis menor, por ahí, que el planeta llevó como nombre Nibiru. Y hay muchos otros lugares donde algunos de los que pudieron salir de Ivy pudieron ir y quedarse y asentar una tierra. En esta onceava nueva dimensión surgieron nuevas formas energéticas, nuevos grupos de seres, entidades individuales que fueron naciendo en los diferentes espacios nuevos que se dieron en la tercera dimensión, en cada uno de sus planos, atravesando todas las frecuencias, y ahí vamos a incluir el plano en donde está actualmente el espacio donde estamos viviendo. El plano exacto donde quedaba mi planeta Nibiru era el mismo plano exacto donde queda en la actualidad la zona del sistema solar y el planeta Tierra, pero no estaba en el mismo sistema, no estaba igual. La estrella que nosotros teníamos como estrella luz madre, como aquí está el Sol, para nosotros era Sirius. Sirius le llaman, dice que son A y B, era Sirius A. Hay una segunda estrella, era una zona con 2 estrellas, y así como existía Nibiru, existía otro planeta más, que para nosotros era de seres oscuros, negativos. En esa segunda etapa de vida que yo viví personalmente no siendo esa persona, pero personalmente, tuve otra imagen, tuve otra, esos gatos peleándose, tuve otra imagen, tuve otro lugar, tuve otra forma de vida y otra forma de existencia. Y en esa otra forma de vida y otra forma de existencia recibimos el ataque de este mismo ente, esta misma entidad, porque volvió a escapar. Cada vez que hubo un reset, vuelve a salir de la novena dimensión. Y fuimos invadidos y fuimos atacados, y algunos huimos de este espacio. No voy a quedarme en cada lugar porque si no es una locura y se nos va a ir el tiempo y no voy a dar chance a preguntas, y si quiero darlo. En todo caso, prometo que el próximo viernes de verdades puedo seguir completando todo para contar esta historia de la que normalmente no sé, no me parece tan interesante hablar, pero bueno. Me acuerdo porque no vine con la memoria borrada. Yo sé que eso es raro, pero yo vine con la memoria completa de cada uno de mis espacios, de mis vidas, de mis momentos, justamente para hacer lo que estoy haciendo ahora. Decirle a la gente, decirle a los seres, que le hagan caso a su sensibilidad y a su recuerdo, que amen y que no permitan que algo así se repita.
Yo creo que cada ser puede recordar. Todo está en querer, mirarse primero y sentirse. Y no es sentirse de, ay, que tengo calor, tengo frío, qué pena que tengo, qué risa que me da. No, sentirse, saber quién eres completamente. Si haces una autoinvestigación y llegas a cómo eres, por qué eres como eres, qué hiciste, qué no hiciste, qué podrías hacer, podrías llegar al fondo total de ti y dominarte y conocerte como tú en tu totalidad. Y a partir de ahí vas a empezar a venir todos los recuerdos anteriores sin necesidad de que alguien te haga una regresión de ningún tipo. Pero hay quienes prefieren lo fácil y buscan quienes les hagan las regresiones, y no siempre quien te hace la regresión es una persona confiable. Así que ya está en manos de ustedes de las decisiones que cada uno tome. ¿Qué me entrada se le puso Baba? ¿Qué? Gracias por todo lo que... ¿Es Baba el ser en esa entidad de la que estoy hablando? Ya les conté esto al grupo cerrado, que no es que se llame Baba. Yo no le podría poner un nombre. También se los conté que en reuniones en el año 1970, 72 por ahí, había un grupo con el que conversábamos, y este grupo vino una persona un día para contar que se hablaba de una entidad tal cual de la que estábamos hablando, que vivía bajo la tierra. Y sí es cierto, vivía bajo la tierra, más que bajo la tierra, bajo el mar, pero que vivía bajo la tierra, que muchos les llamaban Chipilín, y que desde ahí movía botones y hacía cosas en la humanidad. Hay muchas historias, se cuentan muchas historias, y a esa entidad con ese nombre se le fue derivando otro nombre y ya hasta cosas para reírse. Se cuentan muchas historias, es verdad. Yo conocí una entidad, como les estoy diciendo, que más parece un pulpo, pero un pulpo que podría ser una slime, pusieron por ahí una plastelina, una cosa que solito toma formas y que llena de negatividad cualquier lugar, cualquier ser al que se le acerque. Claro, un ser demasiado positivo es bien difícil que sea llenado de negatividad, pero los seres duales que tiran más a la Neutralidad. neutralidad, al que me importa, pues se pliegan más fácil a lo negativo, justamente porque no se están planteando cosas. Entonces sí es importante tomar decisiones de quién es uno, de quién quiere ser uno, de qué quiere hacer uno, para no ser envueltos por ese aire extraño, por esa niebla extraña que él emite. Vas media hora. ¿Ah? Vas media hora. No. Ah, ya, entonces, voy a regresar porque estoy hablando ahora del baboso. Yo le digo baba porque le puse yo baba por baboso. Así que ya les contaré un día cómo fue la cosa. Pero regreso a lo que estoy porque si no nunca voy a llegar. Muchos seres fueron a diferentes lugares. Yo volví a nacer y en aquel nacimiento no tenía recuerdo de quién había sido antes. Porque ese nacimiento de cierta forma era necesario para poder existir y ser parte de esta existencia, tercera dimensión actual, onceava dimensión actual, y tuve que entrar a esa onceava dimensión y entré tarde, digamos que no era algo que yo quería hacer y yo ya había seguido camino, pero fue necesario. Así que volví a nacer, y al volver a nacer, así como nacen los seres humanos hoy, yo tampoco tenía recuerdos absolutamente de nada. Luego este nacimiento que yo tuve y esta existencia que yo tuve vino foja cero, papel en blanco para poder vivir una existencia. Existencia en la que me tocaba hacer algo y no lo reconocí, no lo vi como tal. Viví una etapa también de lo que llamarían guerras. Me van a terminar cortando el canal. Y en esa etapa viví momentos nada agradables y huí. Yo tuve una, ¿cómo es que se le llama cuando una cosa es nacer y otra cosa es renacer? Encarnar. Reencarnar. La primera etapa fue una encarnación, pero reencarné en ese mismo espacio. Y ahí es cuando los idiomas más se me mezclan porque
Me voy a un idioma sin palabras. Reencarné en el mismo espacio después de haber perdido mi vida física de ese espacio, y perdí mi vida física de ese espacio de una manera muy muy desagradable, porque además llevé mi existencia hacia no zonas bonitas o energéticas de positividad, sino de negatividad. Negatividad por acción más que por deseo. Y perdí mi vida. Al perder mi vida, cosa que no fue nada agradable la forma, volví a encarnar, o sea, reencarné en ese planeta, y estamos hablando de Nibiru, y en esta reencarnación me tocó vivir todos los daños que yo mismo había causado en mi encarnación anterior. Cuando yo reencarné ya todo era un desastre, era zona de guerra. Y, y fui parte de los que huimos, nos tocó huir de este espacio en naves. Y huí. Y en esta huida fuimos a dar a algo que se le llama Consejo de las Galaxias. Y ya suena película, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. El Consejo de las Galaxias es un lugar donde se juntan entidades de diferentes espacios, de diferentes planetas, de diferentes formas de vida, para tomar decisiones que ayuden a otros de otros lugares. No me obligaron a ir, pero la invasión que se estaba dando en el planeta y la destrucción que se estaba dando en lo que aquí se llamaría capa de ozono, pero ya no tenía ese nombre, del planeta, hacía imposible respirar bien. Hacía imposible. En esa vida todos teníamos una piel muy suave, transparente, y teníamos permanente, ¿cómo se llaman? Gotitas de agua, como un permanente rocío. Ese era el ambiente, y nos alimentábamos de ese rocío, no es que comíamos. Entonces, a la hora en que empieza a malograrse el cielo, la forma de llegar el aire a nosotros, el tipo de aire, empieza a secarse ese rocío, a no haber rocío, no haber alimento, no haber capacidad de vuelo, porque éramos seres alados en esta segunda forma de existencia. Y nos toca huir. Éramos una civilización que con tanto tiempo además sí teníamos armamento, no se puede decir, teníamos tecnología en general. A la hora en que huimos de allí, fuimos a buscar al Consejo de las Galaxias para pedirles que nos dieran un espacio, un lugar donde poder continuar nuestra existencia, porque habíamos perdido nuestro espacio. Yo recuerdo cuando salimos de ahí, yo no era adulto, yo era lo que aquí se llamaría una persona adolescente. Y me tocó mirar, yo le llamaba ojos, a lo que se le llamarían ventanas de la nave. Era una nave madre que aquí le llaman, ¿qué? Tiene otro nombre. Nodriza. Nodriza. Y pude ver a través de los ojos de la nave madre cómo se destruía mi casa, mi hogar. Nos tocó atravesar frecuencias, dar saltos para poder salir de la expansión de esa explosión, de ese desastre. Salimos y fuimos no despiertos. Nos tocó hacer una forma de meditación en la que no pudiéramos saber el tiempo que tardábamos ni el salto que dábamos. Yo repito, era como un niño, y formaba parte de aquellos que tenían que hacer lo que nos decían que hiciéramos. Y me tocó entrar como en una hibernación de meditación, hasta llegar al Consejo de las Galaxias. Ahí pude estar en el mismo consejo. Yo formaba parte de los príncipes del lugar, que pasó la palabra príncipe aquí. Era una forma de vida que tenía. Y
Y bajé en el Consejo de las Galaxias, descendí de la nave para estar en el Consejo de las Galaxias, eh, porque a mí me tocaba, junto con un hermano mayor con el que estaba, ser los que tuviésemos que tomar decisiones en adelante. Él estaba en primer lugar, pero a mí me iba a tocar, una vez que él eh, pasara, digamos, la batuta y siguiera camino de otra forma, a mí me iba a tocar ser quien tomara decisiones. Luego tenía que poder acercarme al consejo y conocer a los del consejo y conocer las decisiones que allí se iban a tomar. Y nos dieron, algún día les voy a contar cómo es el consejo, es genial, pero algún día, no, porque si no se me va el tiempo. El, nos dieron la opción de dirigirnos hacia la zona de Orión y poder no colonizar, porque ya habían seres en esos lugares, pero poder compartir la vida en otros lugares de lo que hoy se conoce como Orión. A la hora en que dimos el brinco para llegar a esa zona, llegamos al planeta que supuestamente íbamos a poder colonizar, planeta rico de vida, planeta de mucho calor, planeta al que nosotros no llamábamos como ahora se le llama aquí, planeta que para nosotros era el lugar del fuego, porque tenía grandes volcanes con mucho fuego y era un planeta muy rico de vegetación, era como una gran selva. Y estuvimos ahí hasta que descubrimos que del otro lado del mismo planeta, porque nosotros compartíamos, y no yo precisamente, repito, porque yo por ser de los niños y los príncipes, me tuve que quedar en la nave madre, pero desde ahí sabía de mis hermanos que sí podían bajar, cómo se unían unos con otros, conversaban, tenían interacción con los seres del lugar, seres que eran seres peludos, muy peludos, no sé cómo soportarían el calor, pero eran seres peludos, nosotros no lo éramos. Y, y supimos, los que estábamos en la nave, que allí en ese mismo lugar había llegado una colonia eh, de seres, justamente aquellos que habían hecho colapsar el planeta nuestro. De cierta forma nos persiguieron estos seres que llegaron allí. Al saber que habían bajado nuestros hermanos, empezaron una guerra en el lugar. Y esta guerra llegó a larga, ya usé la palabra 2 veces, no sé cuándo me cortan esto, a la larga, a hacer colapsar ese lugar. A hacerlo colapsar hasta destruirse, no hacerse añicos, no destruirse, no partirse, pero sí su oxígeno desapareció, la radiación que las cosas que se echaron logró, hizo imposible la vida. Y para ello nosotros desde la nave madre y otras naves que teníamos cercanas y pequeñas, hicimos un rescate de los seres nuestros de ahí y los originarios de allí para llevarlos a otro lugar, y el lugar más cercano que pudimos encontrar nosotros en aquel momento fue justamente este donde hoy vivimos, el planeta Tierra. Paralelamente, los otros seres que estaban allí, invasores, también recogieron seres que rescataron con los que estaban, que hacían trabajar, y que llevaron a un planeta que para nosotros era el planeta gemelo del planeta Tierra. Y digo era porque ese es un planeta que después se destruyó en un choque, pero de eso no vamos a llegar a hablar hoy porque el tiempo nos va a ganar. Llevaron esos seres a ese otro lugar que yo no conocí como lo llaman, porque lo llaman de muchas formas diferentes. Para mí era Edenario, así se llama el sitio. ¿Y el del fuego cuál? El planeta que para nosotros era el planeta del fuego, y digo el planeta del fuego como traducción, porque no es que hablábamos, nosotros no, nuestra comunicación era completamente mental. Sí dibujábamos, nos expresábamos en algunos sonidos, nos expresábamos en comunicación mental y sobre todo en dibujos. Dibujos que en muchas zonas de este planeta se encuentran hoy en cuevas, ya los encontrarán. El planeta que en ese momento perdió la vida, cuyo oxígeno, cuya atmósfera se destruyó, en base a lo que podrían pretender destruir esta, se llama hoy, se conoce aquí como Marte.
Hasta ahí voy a dejar hoy todo porque ya me quedan 10 minutos nada más. Si quieren hacer alguna pregunta, las continuamos. Y prometo, el próximo viernes de verdad, no el lunes lunático, porque nada que ver, pues los temas son diferentes. Continuar con lo que sigue, obviamente, y reforzar las cosas que hayan quedado sueltas de todo lo anterior. Pero dejo muy claro que la constelación de Orión justamente es aquella que cubre los planetas que estoy mencionando, incluido el planeta Tierra. Hablamos de la guerra de Orión, sabemos dónde empezaron antes de que existiera Orión como tal, como constelación. Continuaron y ya les seguiré contando las continuidades y siguen hoy, porque estamos aún allí. Ahora sí, las preguntas. Es la misma gran guerra. Es la misma que empezó hace mucho y que todavía no termina, y de nosotros depende que termine y termine con bien para todos, con amor. Ahora sí, preguntas, vamos, dicen, lo que sea, ahora, léeme antes de que se nos cierre esto. Dicen, ahora entiendo las pirámides en Marte. Hay muchas cosas que conversar, hay muchas cosas que ver. Todo esto que te estoy mencionando es mucho antes, pero muchísimo antes de lo que hoy día se puede conocer como el Gran Diluvio. Mucho antes. Porque además aquí te voy a soltar también que ese gran diluvio universal conocido vino después de otro gran diluvio anterior. No es que aquí hubo uno. Aquí, en esta gran guerra de Orión, han existido momentos de casi resets, a los que ya podríamos llamar resets parciales, por la zona, por las civilizaciones, y han vuelto. La tierra es, la madre tierra es tan rica, tan llena de amor, que ha vuelto a hacer florecer todo sin necesidad de un reset completo. No permitamos que algo así se repita. Vamos a las preguntas antes que se nos cierre, porque nos quedan 10 minutos. Si el más cercano es el que le atribuyen a un meteorito que se estrelló y acabó con los dinosaurios. ¿Qué meteorito? No. Y aquí me preguntan dónde queda la historia de Jesucristo. Estamos hablando de alguien que nació muchísimo después. Estamos hablando de muchísimo, pero muchísimo tiempo antes. Miles de millones de años. No 1.000.000, no 2.000 años, no, muchísimo más. ¿Dónde queda la historia de Jesucristo? En los lunes lunáticos. Aún no existía. Hay que investigar, sí, hay que leer, sí, por supuesto. Es importante. Pero no olviden que hay muchas teorías. Búsquenlas todas, no se queden con una. Búsquenlas todas. Armen su rompecabezas. Van a encontrar sorpresas. Y si ahora nos dejamos y buscamos también un poquito de estas máquinas que actualmente sí tiene el ser humano, desde arriba pueden escanear debajo de la tierra, encuentren que hay mucho ahí escondido que no se dice y sí existe. Aquí preguntan si Marte actualmente está habitada. Yo sé, porque yo viví en la Luna después, pero no he llegado a esa parte. Yo sé que tanto la Luna como Marte sí están habitados en la actualidad, pero no por seres originarios y no de una manera justa, lógica, sino por seres que formaron parte de las invasiones en algo así como bases para mantener una vigilancia. Eso es lo que sé, pero no puedo dar fe porque no he vuelto por ahí. Lo sé porque tengo contacto permanente con algunos de los que aquí se les llamaría pues Federación Galáctica, Confederación Galáctica y también Consejo de las Galaxias. Una pregunta mencionada antes, pero es recurrente, que por qué Dios no termina de una vez con esa entidad. Porque Dios es amor, no termina con ninguna entidad, es creación. Un Dios malo, destructivo, que mata a uno de sus hijos, ¿de qué Dios me estás hablando tú? Creo que me estás hablando de esa entidad, no de Dios. Dios es creación, jamás haría algo como lo que tú estás proponiendo. Y dentro de una pregunta parecida, plantean que por qué Dios permite los resets. No es que los permita, es que el primero fue una sorpresa. Simplemente no lo esperó. Un ser de amor que lo que hace es crear. ¿Cómo va a esperar que una parte de su creación se escape y malogre la creación? Es como que, ¿qué te pasa? Y la segunda vez no lo permitió. Mandó todos los rayos, todos los ángeles, todas las luces, todas las columnas de fuego a decirnos: ¡hey! Ya, ustedes pueden. Porque energía positiva unida iba a hacer
que la energía negativa no pudiese avanzar y regresara y se fuera de nuevo a su dimensión y ahí se le cerraba su espacio. Pero no lo escuchamos. No fue él. Él siempre vive mandándonos señales y nosotros vivimos no queriendo escuchar las señales. No puede ir contra nuestro libre albedrío, nuestra decisión de ser negativos, positivos o neutros, pero nos manda todas las señales para que tomemos las decisiones correctas, porque Dios no es un papá que da órdenes y nosotros somos extensiones de Él. Luego lo que nosotros hagamos lo va a estar haciendo Dios. Tú dime por qué Dios no lo hace, dime por qué no lo haces tú. Esa sería mi análisis, ¿no?, al respecto. Yo de astronomía también un cero a la izquierda, ¿ya? Pero porque aquí preguntan si la zona de Orión desde la Tierra la conocemos como las Tres Marías. O sea, yo creo que o sea, lo hay que se tres conoce como las estrellitas, Tres Marías vendría a ser desde la Tierra lo que se llama el cinturón de Orión. ¿Cómo se llama? La constelación de Orión es mucho más grande. Creo que es una parte de la constelación de Orión. Te cuelgas. Así como te puedo decir que lo que se le llama Tierra está en una parte de la mano, del brazo de Orión, de lo que se conoce como la constelación de Orión. Me preguntan que qué opino de todos los divulgadores que están hablando de catástrofes. Opino que son todos entidades negativas. ¿Qué te parece? Y opino eso porque si son entidades positivas y se ponen a hablar de catástrofes, se están plegando a la negatividad con una facilidad que da miedo. Porque solamente aquel que acepta la catástrofe forma parte del pensamiento que crea la catástrofe. Porque todos creamos nuestra realidad. Si nuestra realidad está envuelta en miedo y en la posibilidad de que haga daño, todos estamos sumando esa energía hacia ese daño. Estamos sumándole energía al baboso, estamos sumando energía a la negatividad. Pero si desde nuestra realidad esas ideas torcidas de daño les damos la vuelta y decimos no y sumamos positividad, vamos a quitarle fuerza al baboso. Si tú estás hablando de negatividad y destrucción y estás asustando, estás sembrando miedo y negatividad. Luego eres un ente negativo. A mí me disculpan todos los que estén hablando de catástrofes, no son más que... No, ¿cómo se le llaman las patas del pulpo? Ventosas. No. ¿Por qué no llegan a pata? No. Mini partes del baboso. Yo creo que es tiempo de hacer un análisis, un autoanálisis y causar una reacción hacia el lado contrario. ¿O queremos un nuevo reset? Aquí alguien que quiere, no sé si con su pregunta tratar de entender la paradoja del tiempo y la esencia del todo en una sola respuesta, porque pregunta, pero Dios sabía lo del mal como lo sabe todo antes de que pase. A ver. Dios, tú lo llamas Dios, para mí no ese es el nombre, pero Él es el todo. Como tal, sabe todo lo que fue, sabe todo lo que es y sabe todo lo que puede ser. ¿Ok? Sabía antes de. Pero en todo lo que puede ser, hay un gran abanico que Él mismo está viendo armarse. Porque Él está mandando creación. No está viendo, fulano anda por aquí, que pase un carro y te chanque. No. Él está creando. Y en esta creación, con 1000 posibilidades, hay 1000 caminos, y las personas que están aquí pueden decir, mejor no cruzo la calle porque me va a chancar el carro, y tomar otro camino de los 1000 caminos que hay. Dios sabe todas las posibilidades, pero depende del que va a cruzar la calle, si cruza la calle cuando pasa el carro o espera a su luz. No sé si eso te da la respuesta, creo que es clarísima. Clarísima. ¿Sí? ¿No? Es que me dicen que no me ría. Pero Dios, como tú lo llamas, no va a tomar las decisiones jamás por ti, porque estaría yendo, ya que tú me hablas de Dios, que lo sabe todo, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente y todos los omnis. Si Dios es como tú lo ves, también crees en el libre albedrío, ¿verdad?
¿Va a tomar las decisiones por ti? Simplemente no. Eres tú quien debe tomar las decisiones. Tú decides si le pasas tú con el carro por encima a alguien. Tú decides si cruzas cuando la luz no está a tu favor. Hay 1000 posibilidades que son las que Dios crea y sabe que pueden darse. Pero tú tomas la decisión final. Tú haces tu futuro. Tú haces tu camino. Y tal vez la decisión final hubiese sido la que Dios esperaba. Dios esperaba que no se dieran esas catástrofes. Pero cada ser es libre de tomar su decisión. Yo solo quiero aclarar que si yo me río no es con ninguna intención negativa, sino que encuentro que la pregunta, en la ingenuidad con la que se lanza, no es para responder en 2 palabras en los 3 minutos que quedan de TikTok. Pero sí creo que no creo que sea tan confuso lo que acabo de decir. ¿Cómo? Decide tú. Tú eres parte de Dios. Decide hacer un camino dentro de todas las posibilidades, el más amoroso, el que llene de amor a todas partes, el que entregue amor. Esa negatividad que puede llegar a ti porque alguien te insultó en la calle, porque alguien se te cruzó, porque alguien pisó un charco y te cayó el agua, por 1000 razones, dale la vuelta a la negatividad y piensa antes de reaccionar. No sumes negatividad. Si alguien te ataca, piensa antes de atacar. Defiéndete. Tampoco es que pongas, péguenme, no. Defiéndete, pero no ataques. Solamente pon el brazo para que no des el golpe. Piensa antes de reaccionar. Si todos los seres humanos, antes de una reacción, pensáramos 2 minutos, contáramos, no digo hasta 10, ya, cuenta hasta 1000 si te hace falta, pero cuenta un poquito antes, y en cada número ve pensando, si hago esto, ¿qué va a pasar? Si hago lo de acá, ¿qué puedo? Y busca el camino que te lleve hacia una unificación de amor con los demás, y vas a ver cómo esa energía negativa que pretende el nuevo reset va a tener que irse alejando, achicando hasta regresar a su punto, a su lugar, y no se va a volver a dar algo como lo que ya se dio. Sí, ya casi no se nos va queda el tiempo, pero yo sí te pido de especial que por qué planteas esta historia, y no es más que como dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. pero por algo estoy yo aquí con la memoria, conozco esa historia. Pero conclusión Y no rápida. quiero que se repita, justamente, que no se repita el daño, que no se repita la destrucción, que pueda por fin vibrar el universo en expansión permanente, en crecimiento permanente, en amor para todos. Por eso es que estoy hablando, por eso abrí el primer live y subí los primeros videos, y por eso voy a seguir, por lo menos hasta que me dejen. Ahora sí tengo que cerrar, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el lunes. Sí, ¿no? Hoy es viernes, ¿no? El lunes lunático, en donde podré responder todas las preguntas de este tema o de cualquier otro tema que quieran, porque ahí podemos hablar de las dimensiones o de cualquier duda que quede que quieran para aclararlo de ahora. Nos vemos el lunes lunático, 8 pm, hora Perú otra vez. Y voy a continuar con todo lo que sigue de esta historia, pero no el lunes, sino el próximo viernes de verdades, en donde puedo extenderme contando un poco más. ¿Está bien? Los lunes son de preguntas aleatorias, Sí, preguntas random. el lunes incluso podemos ponernos a cantar y lo que nos dé la gana, es más libre, pero podemos hablar de todos los temas que quieran. El viernes que sigue, viernes de verdades, retomamos aquí, voy a echarme un poquito atrás para aclarar puntos y seguimos con Orión y hasta llegar al día de hoy si hace falta. Mi abrazo para todos, mi amor siempre para todos. Hora de que esto se cierre antes de que me cierren. Nos vemos. Gracias.